Amén. Vaya un gratísimo saludo en esta tarde entonces para todos mis hermanas y mis hermanos, la gran familia de la fe que nosotros tenemos. Vamos entonces a tener una reflexión de la palabra y para ello, por supuesto, vamos a leer un texto bíblico que será entonces el texto central donde vamos a estudiar un poquito y vamos a hablar la palabra del Señor. Dada la situación que se está viviendo en estos días, en estos tiempos tan complicadísimo, este año 2020, que ha sido prácticamente el peor año de todos los demás, es necesario que tengamos una palabra de aliento, pues es necesario que también alguien nos diga, ¿cierto? Como lo han estado haciendo todos los distintos predicadores que aparecen, ¿cierto? A través de esta tecnología tan hermosa que, sabiéndola utilizar, es de mucha bendición para todos nosotros. Dice de la palabra del Señor el Salmo 23, un salmo archi conocido, archi predicado, pero vaya que ha sido de tremenda bendición. Específicamente el versículo 4, el que vamos a ver en esta tarde. Dice de la siguiente manera: aunque, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermoso texto bíblico. Una vez más: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Qué hermoso y qué glorioso entonces es tener ya la lectura de la palabra del Señor con nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos habla a través de esta hermosa y bella palabra. El Salmo 23, queridas hermanas y hermanos en el Señor, da un retrato muy realista de la vida. Sí, en realidad, no es un contacto a lo mejor así transitorio, sino que es un canto de hermosas colinas y aguas mansas solamente como reflejo y orden de la belleza del mundo. No es solamente eso. En realidad creo que el Salmo 23 y el versículo 4 específicamente, el que yo he leído en esta tarde, no es todo lo que ya he dicho, sino que nos pinta el mal, el desorden y la muerte. En el presente estudio de este versículo vamos a ver primeramente los peligros que hay en el camino, ¿cierto? Porque cuando uno acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, hace un compromiso con el Señor, da un paso importante en la vida y así comienza un proceso, ¿cierto? Un trabajo, un avanzar, un peregrinar, un caminar hasta que terminamos bautizarnos y vamos adquiriendo mayores compromisos en el tiempo. Entonces, vamos a ver primero los graves peligros que hay en el camino cuando uno acepta al Señor. Y después, por supuesto, también vamos a ver la protección de nuestro amado pastor Jesús, en este caso, ya que el salmista cuando escribe el Salmo 23 está muy inspirado, se dice que los salmos son la expresión del alma. ¿Sabe usted, estimada persona, estimado amigo, hermana y hermano, que en esta tarde está conectado, ¿cierto?, para poder escuchar esta reflexión? Algunos han traducido la expresión valle de sombra de muerte por valle de oscura sombra. Sí, le han puesto un subtítulo por decir valle de oscura sombra, porque de verdad creo que muchas veces se torna muy sombrío nuestro caminar, se torna como en tiniebla, como en penumbra. Pero allí, en medio de toda esta situación, la Biblia nos dice: tu vara y tu callado nos infundirá el aliento. Aun cuando en verdad este salmo nos habla de simplemente, no habla simplemente de la muerte, sino que asimismo incluye todas las tribulaciones de la vida del creyente, no hay que omitir de ninguna manera, por supuesto, las referencias que hace a la muerte. Nos habla de enfermedades, nos habla de dolor, nos habla de sufrimiento y aún nos habla de nuestra propia muerte. Entendemos entonces, hermanos, que la muerte es el último enemigo, ¿cierto?, del hombre. Tenemos este terrible enemigo que se llama la muerte. Yo cuando he predicado más de alguna ocasión en la vía pública he dicho: el predicador más antiguo, ¿cierto?, que existe es la muerte. Siempre va a estar presente. Entonces, en este momento decía que es el último enemigo del hombre. Aun cuando éste trata de evadirla, ¿cierto?,
y colorear su negrura con hermosas rosas, coronas, arreglos florales, etcétera, y hermosos funerales por lo demás. El hecho es que todo hombre, todo ser viviente que razona, que tiene que tiene conocimiento, le teme a la muerte más que a nada. Y su temor, por supuesto, se funda en el hecho de que no está preparado para afrontarla. Acá se refiere a las personas que no han conocido a Cristo, porque en el caso de nosotros creo que cada día debemos prepararnos y estar ya preparados. En más de alguna ocasión muchos predicadores, no sé por qué lo hacen, creo que en alguna oportunidad es muy probable que yo lo haya hecho también, ¿cierto? Pero inmediatamente doy la respuesta, pero no corresponde muchas veces esa pregunta. Cuando estamos predicando, ¿cierto? En el púlpito y estamos viendo ahí toda la audiencia, la gran congregación, preguntamos, si Cristo viniera en este momento, ¿cuántos se van con Él? Los hermanos comienzan a mirarse, comienzan como a dudar. Pero yo quiero decirle en esta tarde, tenga la seguridad, la certeza, cuando se le haga esa pregunta, diga inmediatamente, amén, me voy con Cristo. Te estará diciendo, hermano José, tan santificado está usted. Sí, la Biblia a mí me autoriza para decir amén, porque Cristo ya me regaló la salvación y por supuesto que estoy 100% seguro que nadie me arrebatará de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él me compró, soy de su propiedad. Y si Él viniera por mi vida o por la vida o por la iglesia, yo me voy con Él. Esa es la certeza que tiene que tener todo cristiano. Nosotros no estamos al por si acaso, o me parece o tal vez me salve. No, estamos 100% seguros y no estoy diciendo que la salvación está asegurada, tenemos que cuidarla. Porque la salvación es un regalo que nos otorga el Señor y de allí comienza todo un proceso de santidad. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso nos dice 12:14 del libro de Hebreos. Pero eso es un proceso un poco largo. Pero ahora estamos viendo el valle de sombra de muerte. Es el texto que hemos utilizado hoy día. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tenemos que estar preparados para afrontarla. Estaba hablando de las personas que no conocen a Cristo. En realidad hay un tremendo temor, hay una inseguridad. La Biblia dice en el libro de Job capítulo 14, verso 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahí nace un interrogante. Pero qué consuelo, es cierto, qué esperanza más maravillosa la que abrazamos nosotros los cristianos, los que profesamos la doctrina del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a mí me dice que cuando Cristo venga nos llevará a su presencia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos igual volaremos a la presencia del Señor y nos juntaremos con Él en el aire, de acuerdo a lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. El verso 18 dice, consolaos pues con estas palabras unos a otros, no os entristezcáis, porque de verdad tenemos 100% de seguridad que nosotros nos vamos con el Señor porque le aceptamos, Él nos compró, nadie nos arrebatará de su mano. Él dice que fue a preparar lugar para nosotros para que en donde estemos, donde Él esté, nosotros también estemos. Ahora bien, ese es el temor que tiene aquel que no conoce a Cristo. Ahora, por supuesto, nosotros los que hemos aceptado al Señor, tenemos la seguridad, decía, esta preparación puede obtenerla, cierto, por fe en Jesús nuestro Salvador. Todo aquel que no ha conocido al Señor y quiere tener la seguridad que nosotros tenemos, puede tenerla solamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo. El valle de sombra de muerte o de sombras oscuras nos habla de cualquier aflicción en nuestra vida. Aún el mejor cristiano y el hombre más santo han de afrontar el dolor y el sufrimiento y pasar de las aguas mansas y colinas verdes y apacibles al valle de la oscuridad y de la muerte. Claro que sí, creo que todos, cual más, cual menos, hemos tenido que enfrentar situaciones muy adversas en la vida. Ya en algún mensaje anterior lo dije, cuando Jesús caminaba sobre las aguas y allí estaban los discípulos dando voces y gritando de mucho miedo, gritando un fantasma. Pero venían las palabras de consuelo de nuestro Señor Jesucristo. No temáis, yo soy. Entonces, ten ánimo. De verdad, creo que nosotros tenemos que estar seguros a pesar de toda la situación adversa que está viviendo nuestra nación y a nivel mundial y aún nuestra ciudad. Quiero recordarle que tenemos que tener la confianza plena
que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, el Señor estará para protegernos. Notemos entonces que en este salmo el valle se encuentra en la mitad del capítulo y precisamente después de los delicados pastos. Esto nos enseña entonces en primer lugar que con frecuencia los mayores peligros nos acechan en la edad madura, no solamente en la juventud. El autor del Peregrino describe al cristiano cruzando el valle de sombra de muerte después de haber escalado la colina y las dificultades y haber descargado todo el peso de su pecado, cierto, a los pies de Cristo, por no quiero decirlo en la cruz. Sí, esto nos enseña que la tentación acecha al creyente a cada instante. Siempre vamos a estar siendo, cierto, muchas miradas van a estar puestas en las hijas, en los hijos de Dios. En alguna parte de la Biblia, si mal no lo recuerdo, dice en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 9, tal vez más o menos por allí, dice que hay una gran nube de testigos. Se refiere a los héroes de la fe. Sin embargo, quiero decirle en esta tarde también que es muy valedera cuando decimos que esa gran nube de testigos son las personas sin conversa, las vecinas, los vecinos, en fin, todas las personas que a nosotros nos conocen, tienen la mirada puesta en el hermano, a ver en qué falla, en qué se equivoca. Lamentablemente, hermanas y hermanos en el Señor, ese es el pasar y nuestra vida del cristiano. Tenemos que nosotros ser hacedores más que oidores de la palabra y guardar y cuidar nuestro testimonio. Creo que nadie es tan santo, ni nadie ha descendido del cielo, ni tampoco tiene aureola en su cabeza, ni anda con las manos juntas, etcétera. Siempre vamos a tener que pasar situaciones adversas. Pero es aquí donde el Señor está presente para socorrernos y ayudarnos. Decía, sin embargo, aprendemos también que Dios nos da las pruebas a menudo después de haber fortalecido primeramente nuestra alma. Entonces, así no es tan fácil desmayar. Claro, no vamos a ser probados cuando estamos recién comenzando, a pesar de que a veces el camino se torna difícil. Pero la prueba viene, o Dios nos prueba cuando sabe que nosotros vamos a resistir la prueba y vamos entonces a poder sobrellevar la situación adversa. Ahora también del valle de sombra después viene el alimento y el descanso, como el profeta Elías, cierto, que comió y bebió antes de empezar un viaje de 40 días. El creyente que ha nutrido su alma entonces con la palabra de Dios puede hacer frente a cualquier obstáculo, prueba que se presente con la fortaleza de Dios que Él nos ha dado. Sí, Él no nos va a probar sin antes no habernos alimentado, sin antes nosotros ya tener una fe más bien acimentada. Recién allí puede venir entonces alguna situación adversa y Dios sabe que la vamos a resistir y vamos a pasar la prueba. Amén. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo ahora, creo que todos nosotros estamos siendo probados. Notemos que el creyente toma aliento al considerar lo que Dios ha hecho. David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esto no significa que el peligro ya no existe, sino muy por el contrario. Pero las palabras no temeré mal alguno son una afirmación de su confianza en el pastor que las cuida y con las cuales conquista el temor. ¿Sabe usted que cuando se habla de temor, en el capítulo 1, verso 9 del libro de Josué, ¿cierto? Allí el Señor le habla a Josué y le dice de una forma muy clara que no tenga miedo, que no tenga temor. Amén. Creo que esa palabra temor aparece de acuerdo más o menos a la estadística que yo escuché en un predicador. Dice que la palabra temor o no temas aparece en el libro de Josué 1:9. Me gustaría corroborarlo si es tan efectivo así, 1:9. Allí nos dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas. Esta es la palabra que yo quiero emplear hoy. No temas, no temas. Dice que aparece 365 veces en la Biblia. Entonces, si usted lo analiza bien, no es tan difícil saber que el año tiene 365 días. Entonces, lo que el predicador quería enseñar y transmitir, y es lo que yo estoy haciendo en esta tarde también, es que el Señor cada día nos dice, no temas.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sin embargo, del salmista David no hubiera estado, dice, con temor o asustado. No habría dicho, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si en este caso David ciertamente tenía al enemigo, pero él tiene que haber estado preocupado, a lo mejor con temor, pero sabía muy bien de que Dios le infundiría el aliento. David ciertamente temía al enemigo, pero su confianza en Dios sobrepasaba o sobrepujaba todo temor. Y si nosotros confiamos en Dios, tampoco temeremos por oscuro que sea el valle que estemos atravesando. En este momento nuestra nación, nuestro país, íntegramente está atravesando por el valle de sombra y de muerte. Las noticias cada día son más alarmantes. Hay muchos pueblos cristianos también que sienten ya temor, ya no quieren prender el televisor porque las noticias le van prácticamente infundiendo más temor. Quiero recordarle que de acuerdo a la lectura que hay una investigación muy profunda y dice la estadística que el miedo opaca, aminora las defensas, produce tal situación en las personas que realmente adquieren entonces este tipo de enfermedades, cualquiera que sea esta, en especial la que se está viviendo y que está tan de moda ahora como tenemos el COVID-19. Sin embargo, cuando nosotros nos aferramos al Señor y creemos que la vara y el callado nos infunden el aliento y estamos bajo la cobertura de Dios, nos apoyamos en los mismos salmos que escribe este gran salmista David, en el verso 7 específicamente, donde dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces, qué bueno es saber que aunque andemos en valle de sombra, la cobertura y el cuidado y la protección de Dios estarán a nuestro favor. No importa por el valle que estemos atravesando. Nuestro ánimo crecerá, ¿cierto?, al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, habiendo examinado los peligros que nos aguardan y también tengamos que considerar la protección del pastor, aunque ande en valle de sombra. Mire, hace algún tiempo yo estaba predicando, lo compartí, este sermón, esta reflexión con algunos hermanos y uno de mis hermanos pues investigó un poco más y me decía, ¿sabe qué, José? Hay un lugar en alguna parte del mundo, bueno, él me dio el lugar específico, yo no lo recuerdo en este momento, que sí, realmente en la época, y a lo mejor es muy probable que todavía existe ese valle de sombra, no solamente se guarecen las aves de rapiña y todo lo que es prácticamente negativo, como esos animales venenosos, serpientes, qué sé yo, y todo eso, y es una selva tan tupida, con tanto monte, con espinas y todas esas cosas, que se le denomina el valle de sombra. Es muy probable que el salmista haya escuchado o conocido ese lugar de allí, que se inspira para decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Sin embargo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. En medio entonces de la noche, al acercarse un lobo, un animal feroz, ¿cierto?, o ver sombras extrañas, las ovejas se inquietan. Claro que se van a inquietar. Es entonces cuando el andar del pastor en medio de ella les vuelve la calma a todo el rebaño. Y si nosotros lo traemos a un plano espiritual, es muy cierto eso. Claro que sí, las ovejitas se van a inquietar, se van a preocupar, se van a empezar a mover, pero cuando sienten la voz o la pisada de su maestro, se aquietan inmediatamente. Las ovejas conocen su voz por lo demás y sus pisadas y sienten su presencia en medio de ella. Así ocurre entonces con la presencia de Cristo en el corazón del hombre, del creyente. No obstante, hay algo más que la presencia del pastor que alienta a las ovejas, son la vara y el callado. Probablemente aquí se refiere con dos palabras a un solo instrumento, indicando su doble propósito. La vara y callado representan el poder de Cristo para protegernos de todo peligro. Qué importante es saber entonces, estamos llegando ya a la parte final de esta reflexión. Y quiero decirle, la disciplina que ejerce sobre nosotros cuando nos apartamos de su dirección, finalmente notemos que el Salmo
no termina aquí con el valle de sombra de muerte. Este valle no es un cañón sin salida. Hay una abertura al otro lado. Y si el pastor guía a sus ovejas por el valle de sombra, es porque sabe que la luz del día le aguarda más allá. No es ese túnel que no tiene salida, no, tiene una salida con aguas frescas y pastos tiernos para cada una de sus ovejas. El cristiano ha de andar entonces también por este valle y nos aguarda, por supuesto, un fin dichoso. Amén. Yo digo amén, gloria a Dios, aleluya, porque el desenlace del salmista en este versículo tan maravilloso que él se inspira para escribir, nos da justamente esta salida, porque sabe que al final del valle nos aguarda un fin dichoso sin fin, y se refiere a la vida eterna en los cielos, donde las calles son de oro y el mar de cristal. Qué ciudad más maravillosa, ¿cierto? Tenemos que luchar, pelear, para poder nosotros entonces hacernos acreedores a todas estas promesas que son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecirle a usted, hermana, a usted, hermano, que ha tenido entonces la oportunidad de escuchar esta reflexión, disculpando, por supuesto, todo lo que pueda uno equivocarse, porque de verdad siempre hay un nerviosismo, hay una preocupación, queremos hacer las cosas con excelencia, cuál de todos quiere hacerlo bien, pero es lo que nosotros tenemos y es lo que Dios nos da a través entonces de la palabra del Señor. La bendición del cielo sea sobre cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Que Dios les bendiga.